Esposa humilla a su marido en un hotel, pero el recepcionista escucha todo y algo inesperado sucede. Deja tu like y suscríbete al canal para seguir escuchando historias increíbles como esta. El coche blanco de lujo se detuvo frente al majestuoso hotel, un edificio de estilo clásico con columnas imponentes y detalles dorados que brillaban bajo la luz del atardecer. Un botones se apresuró a abrir la puerta del conductor, extendiendo la mano con amabilidad. Andrés respiró hondo antes de descender del coche con movimientos cuidadosos. A pesar de su buen porte, su actitud era contenida, como si evitara hacer algo que incomodara a su esposa. Claudia bajó inmediatamente del vehículo por el otro lado, sin esperar a nadie, con su aire altivo y mirada crítica. Dio un rápido vistazo al hotel y frunció el ceño. Esperaba algo más exclusivo, murmuró, sin molestarse en bajar la voz. Andrés sintió como su estómago se encogía. Llevaba semanas organizando esa escapada para celebrar su aniversario. Había elegido cada detalle con ilusión, con la esperanza de recuperar algo de la conexión perdida entre ellos. El botones tomó las maletas y los guió hacia la recepción. Allí, un joven recepcionista de cabello oscuro y sonrisa serena los saludó. Bienvenidos al Hotel Velázquez. ¿A nombre de quién está la reserva? Andrés abrió la boca para responder, pero Claudia fue más rápida. Claudia Romero. Una suite con vista al mar. Espero que no nos decepcionen, dijo, con una mezcla de impaciencia y superioridad. El recepcionista, cuyo gafete indicaba que se llamaba Mateo, no perdió la sonrisa, pero observó con atención la escena. Mientras procesaba los datos, notó el gesto tenso de Andrés, la forma en que mantenía la espalda ligeramente encorvada, como si intentara hacerse pequeño. Tenía las manos cruzadas al frente, los dedos entrelazados, casi temblorosos. Aquí tiene su llave, señora Romero, dijo, deslizando una tarjeta sobre el mostrador. Claudia la tomó sin dar las gracias. Luego miró a su marido de arriba abajo. ¿En serio viniste vestido así? ¿No encontraste algo menos anticuado? Andrés parpadeó, sorprendido. Creí que este conjunto era elegante, murmuró. Lo usaste en la cena de fin de año. ¿No tienes nada nuevo en tu vida? Respondió con una risa seca. Mateo fingió revisar unos papeles, pero cada palabra resonó con claridad. Vamos, muévete, ordenó Claudia, ya camino al ascensor. Andrés bajó la mirada y la siguió. Podía sentir las miradas de algunos empleados en su espalda. Aquel no era el comienzo que había imaginado para su aniversario, pero dentro de él algo se quebraba, tal vez ya no quedaba nada por salvar. Dentro del ascensor, el silencio era espeso. Claudia revisaba su teléfono con rapidez, sin dedicarle una sola mirada. Andrés, en cambio, observaba su reflejo en el espejo, unos ojos tristes, ojeras mal disimuladas y una expresión apagada. ¿En qué momento había dejado de reconocerse? Al llegar a la suite, Claudia empujó la puerta con desdén, echando un vistazo alrededor. Podría ser peor, dijo con indiferencia, tirando su bolso en el sofá. Andrés cerró la puerta con cuidado, dejó su maletín a un lado y se acercó a la terraza. La vista era impresionante, el mar se extendía más allá del horizonte, calmo, casi indiferente al caos humano. Al menos la vista es hermosa, comentó, intentando romper el hielo. Ajá, respondió ella, sin levantar la vista de la pantalla. ¿Quieres que pida algo de beber? Preguntó él después de un silencio largo. Haz lo que quieras. Andrés tragó saliva, marcó el número del room service y esperó en la línea. Entonces, Claudia alzó la vista con una expresión de molestia mezclada con desprecio. Deberías intentar parecer menos mediocre. Él se quedó inmóvil. ¿A qué te refieres? Claudia sonrió con frialdad. ¿A que te has vuelto aburrido? Ya no eres el hombre interesante que conocí. Antes al menos tenías algo de chispa. Interesante, murmuró Claudia con un dejo de sarcasmo. Andrés sintió un nudo en la garganta. Sigo siendo el mismo. No, no lo eres, respondió ella, con voz helada. Has cambiado. Ya no me sorprendes. Francamente, a veces me pregunto si todo esto valió la pena. El tono metálico de la operadora contestando la llamada lo sacó de su aturdimiento. Tragó saliva y respondió con voz débil, aunque intentó sonar firme. Buenas noches.
Quisiera pedir una botella de vino tinto a la habitación, por favor. Colgó en silencio. Mantuvo la mirada baja, clavada en la alfombra, mientras su esposa volvía a perderse en la pantalla del móvil como si la conversación no hubiera ocurrido. Se levantó con lentitud y caminó hacia el baño. Frente al espejo, evitó mirarse a los ojos. No quería enfrentarse a lo que veía. No quería aceptar en lo que se estaba convirtiendo su vida. Cerró los ojos por unos segundos. Afuera, Claudia seguía absorta en su teléfono, ignorando por completo su presencia. Andrés sintió como una parte de él, esa que aún creía en el amor, se rompía un poco más. La noche había caído sobre la ciudad, y el reflejo de las luces titilaba en las aguas tranquilas del mar. En la suite, el silencio era espeso, cargado de una tensión que se podía cortar con el aire. Lo único que se escuchaba era el sonido de los dedos de Claudia deslizándose por la pantalla del móvil. Andrés estaba sentado con la espalda recta, las manos entrelazadas en el regazo. Había imaginado otra noche. Quería celebrar su aniversario con una cena tranquila, como solían hacerlo al inicio de su relación. Hasta el último momento, esperó que ella le propusiera bajar al restaurante, que lo mirara, que compartieran algo. Pero la invitación nunca llegó. Esto es inaceptable, soltó ella de pronto, frunciendo el ceño. ¿Cómo puede un hotel de esta categoría no tener un servicio de habitación decente? Andrés parpadeó, volviendo de su ensoñación. Podemos bajar al restaurante si quieres. ¿Bajar? Resopló ella con desdén. No voy a perder tiempo entre turistas y empleados mediocres. Prefiero cenar aquí. Aunque, por lo visto, ni eso pueden hacer bien. Anticipando un estallido innecesario, Andrés se puso de pie. Déjame llamar a recepción. Yo me encargo. Claudia lo miró con burla. Al menos sirves para algo, dijo, volviendo a hundirse en el sofá. Las palabras lo golpearon, pero no dijo nada. Solo marcó el número del servicio a la habitación y esperó. Servicio a la habitación, habla Sergio. ¿En qué puedo ayudarle? El tono sereno y profesional del recepcionista atravesó el teléfono con una calidez inesperada. Por algún motivo, Andrés sintió un pequeño alivio. Buenas noches. Quisiera pedir una cena para dos. Algo ligero, tal vez una ensalada y un filete de carne. Por supuesto, señor. Lo enviaremos enseguida. Gracias, murmuró Andrés antes de colgar. Se giró hacia Claudia con una sonrisa tensa. La comida llegará pronto. Espero que no tarde una eternidad, replicó ella sin mirarlo. Aunque con la pésima organización de este lugar, no me sorprendería. Andrés decidió no responder. Caminó hacia la terraza y se apoyó sobre la baranda. La brisa del mar acariciaba su rostro. Desde allí, observó la piscina iluminada, el bar, las parejas riendo con copas en la mano. Un mundo que parecía lejano. Un golpe en la puerta lo sacó de sus pensamientos. Servicio de habitación, anunció una voz al otro lado. Andrés se apresuró a abrir. Se encontró con Sergio, el recepcionista, sosteniendo una bandeja. Su rostro era el mismo, correcto, profesional, pero al cruzar miradas, hubo un instante de reconocimiento. Aquí tiene, señor. Gracias, Sergio, dijo Andrés con voz baja. Justo en ese momento, Claudia apareció detrás de él con su expresión impaciente de siempre. ¿Era tan difícil traer la comida a tiempo? Espetó con tono condescendiente. Parece que en este hotel todo funciona a medias. Sergio se mantuvo impasible. Lamentamos cualquier inconveniente, señora. Claudia tomó la bandeja sin agradecer, la dejó caer sobre la mesa, al ver que Sergio aún estaba en la puerta. Le lanzó una mirada despectiva. Puedes irte. Con un simple gesto de la mano, Claudia despidió a Sergio como si fuera otro sirviente más en su mundo de arrogancia y apariencias. Él inclinó levemente la cabeza y se alejó sin decir palabra. Pero justo antes de que la puerta se cerrara del todo, una frase atravesó el aire como una cuchilla. Mira esto, Andrés, dijo Claudia con una voz cortante, teñida de burla. ¿De verdad creíste que una cena cambiaría algo? Sergio, sin quererlo, se quedó junto a la puerta. Había presenciado antes escenas de parejas tensas, incluso discusiones,
pero algo en el tono de esa mujer, en el veneno frío que destilaban sus palabras, lo dejó paralizado. No entiendo a qué te refieres, respondió Andrés con voz baja. ¿A que sigues creyendo que esto es un matrimonio?, soltó ella, con una risa seca. Como si tuvieras algo que ofrecer aún, algo de lo que sentirte orgulloso. Un silencio denso se apoderó del ambiente. Claudia, estamos aquí para celebrar nuestro aniversario. ¿Celebrar qué?, interrumpió con desdén. ¿No te has visto últimamente? ¿Te has mirado al espejo? Ya no eres el hombre que conocí. Sergio sintió un nudo en el estómago. Claro que he cambiado, dijo Andrés, con una tristeza contenida en la voz. El tiempo pasa para todos. Sí, pero algunos saben envejecer con estilo, soltó Claudia, como si hablara de un mueble viejo. Tú solo te has vuelto gris. Apagado. Sin chispa. No sé cómo no te das cuenta. Otro silencio. Más largo. Más cruel. No era solo lo que decía. Era como lo decía. Como si se dirigiera a un objeto defectuoso, algo que alguna vez valoró y ahora quería desechar. Deberías estar agradecido de que sigo aquí, añadió con frialdad. Hay mujeres que ya habrían buscado algo mejor. Sergio cerró los ojos un instante. Su mandíbula se tensó. Sentía rabia, impotencia, pero también una necesidad creciente de hacer algo. El amanecer comenzaba a pintar el cielo con suaves tonos dorados cuando Andrés abrió los ojos. La suite seguía en penumbra. Claudia dormía plácidamente, su rostro tranquilo, ajeno a las heridas que había dejado la noche anterior. Andrés se incorporó con cuidado, como temiendo despertar a un animal impredecible. Se vistió con ropa cómoda, tomó su billetera y salió sin hacer ruido. No tenía un destino claro. Solo necesitaba respirar otro aire. El restaurante del hotel estaba casi vacío, en silencio. Andrés se sentó junto a una ventana que daba al jardín y pidió un café con leche y pan tostado. Mientras removía lentamente el azúcar, notó una presencia cercana. Buenos días, señor, dijo Sergio con su tono habitual, cordial pero atento. ¿Está disfrutando su estancia? Andrés forzó una sonrisa. El lugar es hermoso, respondió, sin responder del todo. Sergio asintió, con una expresión comprensiva. Observó la mesa, vacía, y dudó un segundo antes de continuar. ¿Le gustaría que le trajera el periódico, o algo más? No, gracias, estoy bien, respondió Andrés, tomando un sorbo de café. El silencio que siguió no fue incómodo. Sergio parecía elegir sus palabras con cuidado. Si necesita algo, cualquier cosa, dijo al fin, con un tono que llevaba más peso del que aparentaba. No dude en pedírmelo. Andrés lo miró, sorprendido por la amabilidad sincera en su voz. Asintió con un gesto leve. Lo tendré en cuenta. Sergio inclinó la cabeza y se alejó en silencio, pero su mente no lo dejaba ir. Había visto de todo en ese hotel, turistas ruidosos, familias felices, ejecutivos engreídos como Claudia. Pero pocas veces le había quedado grabado el rostro de alguien como el de Andrés, la sonrisa rota, la mirada cansada, el aire de resignación. De vuelta en recepción, Sergio intentó centrarse en organizar unos documentos. Pero la imagen de ese hombre desayunando solo no se le quitaba de la cabeza. Fue entonces cuando apareció su jefe, don Ramiro. Era un hombre de unos 60 años, elegante, con ojos sagaces y una autoridad natural que no necesitaba alzar la voz para hacerse respetar. Don Ramiro, dijo Sergio, aprovechando la oportunidad. ¿Puedo hacerle una consulta? Velasco lo miró con curiosidad y asintió. Claro, dime, Sergio. Él respiró hondo antes de continuar. Entre nuestros huéspedes actuales hay un señor llamado Andrés Montalvo, dijo Sergio con cautela. Don Ramiro frunció ligeramente el ceño, como si el nombre le resultara familiar. ¿Andrés? Está hospedado con su esposa. ¿Claudia? El rostro del director cambió apenas, una sutil tensión que Sergio no pasó por alto. Sí, señor. De hecho, creo que él es hijo de los Montalvo. Ah, claro, murmuró Ramiro, cruzando los brazos, pensativo. Conozco a esa familia desde hace muchos años.
Su padre fue un hombre íntegro, un empresario ejemplar. Andrés era solo un adolescente la última vez que lo vi. No tenía idea de que estaba casado con Claudia Ferrer. Sergio dudó un momento. No tenía pruebas. Solo miradas, fragmentos de frases oídas tras una puerta. Pero si alguien en ese hotel podía mover hilos en silencio, era Ramiro. No quiero hacer suposiciones, Don, dijo al fin, bajando ligeramente la voz. Pero estos días, me ha parecido que el señor Montalvo podría necesitar alguien de su lado. Ramiro lo miró con atención, y tras un breve silencio, asintió. Déjalo en mis manos. Sergio sintió una ola de alivio. Sabía que Ramiro no hacía promesas en vano. Mientras tanto, en la suite, Claudia seguía dormida, ajena a todo. Andrés despertó con el zumbido del teléfono sobre la mesita de noche. Respondió con voz áspera, aún cargada de sueño. Sí. Carlos, tenemos reunión con los inversionistas en 1 hora. ¿Estás listo? Sí, estaré allí, respondió mientras se sentaba al borde de la cama, mirando el espacio vacío a su lado. Ni se preguntó dónde estaba su esposa. No le sorprendía. Andrés pasó el resto de la mañana deambulando por los pasillos del hotel, sin rumbo. Había algo liberador en caminar sin prisa, lejos del juicio constante de Claudia. Los empleados lo saludaban con cortesía, y él respondía con una educación tranquila pero distante. Por primera vez en mucho tiempo, no se sentía observado ni evaluado. En una de esas caminatas, lo vio. Don Ramiro estaba en el vestíbulo. Andrés no esperaba que lo reconociera, pero cuando sus miradas se cruzaron, el hombre mayor sonrió con genuina calidez. Andrés Montalvo, ¿cuánto tiempo ha pasado? Andrés parpadeó, sorprendido. Luego respondió con una sonrisa que contenía algo de nostalgia. Don Ramiro, no esperaba verlo aquí. Este hotel es mi casa, respondió el hombre, jovial. Me alegra verte. Aún recuerdo a tu padre con mucho respeto. A Andrés le resultó extrañamente reconfortante hablar con alguien que no lo veía únicamente como el esposo de Claudia. Alguien que lo recordaba como persona, no como sombra. Esta noche tengo una pequeña cena privada en la suite presidencial, añadió Ramiro. Me encantaría que vinieras. Andrés dudó por un instante. Pero algo dentro de él, algo que no sentía hace años, asintió antes que su boca lo hiciera. Será un honor. Ramiro sonrió y le palmeó el hombro. Entonces te espero. Andrés siguió caminando por el hotel con una sensación tenue pero persistente, la posibilidad de elegir por sí mismo. Algo se removía dentro de él. Pensamientos que durante años había ignorado o reprimido ahora empezaban a tomar forma. Al regresar a la suite, encontró un sobre la mesa. Era de papel grueso, elegante, con su nombre escrito en una caligrafía sobria. Lo abrió con cierta aprensión. Querido Andrés. Será un honor contar con tu presencia en una cena privada esta noche en la suite presidencial. Espero que puedas acompañarnos. H. Velasco. Andrés leyó el mensaje 2 veces. Desde que se casó con Claudia, su vida social se redujo a estar detrás de ella, callado en reuniones donde ella brillaba y él debía fingir sonreír. Pero esta invitación no era para el esposo de Claudia. Era para Andrés. Y con ello vino la duda. ¿Y si Claudia se enteraba? ¿Y si hacía una escena? Durante años, Andrés había evitado el conflicto. Había esquivado discusiones por miedo a que escalaran. Pero ahora algo se removía en su pecho. Una resistencia que llevaba años dormida se estiraba con fuerza. Se miró al espejo. Por un instante, vio una versión más joven de sí mismo, el hombre que sonreía sin miedo, que tomaba decisiones por sí mismo, que no pedía permiso para existir. Respiró hondo. Iba a ir. Mientras tanto, Claudia seguía sumida en sus llamadas, reuniones y comentarios sarcásticos. Demasiado ocupada para notar que, esta vez, algo empezaba a cambiar. Mientras se sumergía en mensajes y llamadas de negocios, Claudia ni siquiera notó que Andrés no estaba en la suite. No preguntó dónde se había ido, ni por qué. Para ella, su ausencia era irrelevante. Como muchas veces antes, asumía que él simplemente estaría ahí, a la sombra, esperando su atención cuando le diera la gana.
Cuando comenzó a caer la tarde, Claudia decidió que era hora de cenar. Se puso una camisa de seda perfectamente planchada, su blazer favorito y unos pendientes discretos pero caros. Frente al espejo, se contempló con satisfacción, aún proyectaba el poder y la elegancia que tanto le importaban. Había sido un buen día para ella, una negociación cerrada, una promesa de inversión futura, y ahora, una cena que, según esperaba, sería tranquila y sin sobresaltos. Ni siquiera pensó en Andrés. Estaba convencida de que lo encontraría encerrado en la habitación, quizá leyendo algún libro aburrido o mirando por la ventana como el hombre apagado en que se había convertido. Bajó al restaurante con su andar seguro y su habitual mirada de superioridad. Los empleados la saludaron como siempre, pero esta vez notó un matiz diferente, sus rostros eran correctos, pero ya no mostraban aquella reverencia que tanto disfrutaba. Eran neutrales. Casi fríos. Frunció el ceño, molesta, pero decidió no detenerse en eso. Se dirigió primero al bar y pidió una copa de vino. Mientras esperaba su mesa, giró lentamente, y entonces lo vio. En el centro del salón principal, en una mesa elegantemente montada, rodeado de personas influyentes, estaba Andrés. Por un instante, no lo reconoció. No porque su rostro hubiera cambiado, sino porque la expresión que llevaba era totalmente ajena a la imagen que guardaba de él. Estaba sonriendo. No esa sonrisa forzada y temerosa de siempre. Sonreía de verdad, con calma, con seguridad. Sus ojos tenían una luz que creía extinguida. Llevaba un traje oscuro bien entallado. El cabello peinado con elegancia. Su postura era firme, segura. Y lo más impactante, era visible. Admirado. Presente. Conversaba con soltura con los empresarios que lo rodeaban, entre ellos don Ramiro, quien reía con él con total naturalidad. Había otras figuras influyentes, hombres y mujeres con nombres conocidos. Claudia los reconocía a todos. Y ninguno la estaba mirando a ella. Un calor extraño le subió por la garganta. ¿Pérdida? ¿Rabia? No lo entendía del todo, pero sí sabía que algo estaba fuera de su control. Andrés ya no la necesitaba. Dejó su copa sobre la barra con un golpe seco y avanzó hacia la mesa, decidida a recuperar su lugar. Su andar era rápido, su rostro endurecido. Pero antes de llegar, una figura se interpuso en su camino. Era Sergio, el recepcionista. Su expresión era la misma de siempre, amable, correcta. Pero sus ojos sostenían una calma firme, inquebrantable. En su mano llevaba un sobre pequeño. Señora Ferrer, dijo con una voz tranquila, pero firme. Este mensaje es para usted. Claudia lo tomó sin cortesía, frunciendo el ceño. ¿Y esto qué es? Preguntó con tono de impaciencia, abriendo el sobre de un tirón. Leyó la nota rápidamente. Reconoció la letra de don Ramiro al instante. El respeto es un lujo que todos merecen. Quienes no saben ofrecerlo, no son bienvenidos en esta mesa. H. Velasco. La sangre le subió al rostro. Sus labios se apretaron. Buscó a don Ramiro entre los presentes, esperando una mirada, una señal. Pero él ni siquiera la miraba. Seguía conversando con Andrés y los demás, como si ella no existiera. ¿Qué significa esto? Espetó, clavando la mirada en Sergio. El recepcionista no retrocedió ni un milímetro. Si tiene alguna duda, señora, puede hablar directamente con el dueño del hotel, respondió con cortesía, sin levantar la voz. Pero dudo que tenga algo más que añadir. Claudia se quedó inmóvil. Por primera vez en años, el mundo no giraba a su alrededor. Por primera vez, ella era la que estaba fuera. Durante años, había sido Claudia quien ponía las reglas. Quien decidía cuándo, cómo y qué se decía. Andrés había vivido bajo esa estructura invisible, donde ella siempre tenía la última palabra. Estaba acostumbrada a que la gente evitara contradecirla, a que las miradas se bajaran ante su presencia. Pero en ese momento, frente a un recepcionista que no mostraba el más mínimo miedo, sintió como por primera vez, algo se le escapaba de las manos. Claudia desvió la vista hacia Andrés, esperando encontrar en él lo de siempre, duda, incomodidad, esa necesidad casi automática de calmar las aguas, de evitar el escándalo. Pero no.
Él no la miraba. Estaba inmerso en una conversación con Velasco, rodeado de empresarios, con una copa en la mano y una expresión tranquila. Una sonrisa real. Su postura era firme. Había recuperado ese brillo que ella no veía en él desde hacía años. Claudia esperó. Esperó que él notara su presencia. Que al menos le dirigiera una mirada. Pero el momento no llegó. Andrés ya no la veía. Una sensación extraña se apoderó de ella. No era solo rabia. Era pérdida. Era saberse irrelevante ante la única persona sobre la que había ejercido poder absoluto durante años. Y eso sí que no estaba preparada para enfrentarlo. Sentía que el cuerpo le pesaba, como si cada paso la hundiera más en el suelo. No podía permitir que eso ocurriera. No podía dejar que él escapara de su control. Con pasos duros, cruzó la sala del restaurante. Las miradas la siguieron, pero ella las ignoró. Su mente estaba enfocada en una sola cosa, restaurar el orden. Porque así siempre había sido, ella mandaba, él obedecía. Ella hablaba, él callaba. Cuando llegó a la mesa, el murmullo general cesó. Algunos levantaron la vista con discreción. Velasco entrecerró los ojos, midiendo la situación con cautela. Pero Claudia no saludó a nadie. Su mirada estaba fija en Andrés. «Levántate», ordenó, con tono seco. Andrés giró el rostro. Su expresión no mostró sorpresa ni incomodidad. Solo calma. Una calma que a Claudia le resultaba insoportable. «Vamos. Nos vamos ahora mismo», insistió, intentando recuperar la vieja autoridad. Pero algo era distinto. Ese tono ya no surcía efecto. Andrés no se movió. Tomó aire, con serenidad, y se levantó lentamente. Movió la silla con cuidado. No con miedo, no con rabia. Con decisión. «No», dijo, mirándola directamente a los ojos. «No me voy contigo». El golpe fue seco. Claudia sintió que el aire le abandonaba los pulmones. «¿Perdón?», susurró, sin entender lo que acababa de oír. Pero Andrés no bajó la mirada. No retrocedió. No tembló. Mantuvo la mirada firme, algo que ella nunca antes había visto en él. «He soportado demasiadas humillaciones. Demasiados años esperando que cambies. Que me hables con respeto. Que me mires con amor. Pero hoy entendí que no eres tú quien tiene que cambiar, soy yo». El salón parecía contener el aliento. Algunos invitados cruzaban miradas, otros fingían mirar su plato, pero todos escuchaban. Claudia parpadeó, incrédula. Andrés había sido siempre obediente. Siempre estaba allí, como una sombra fiel. Como una figura secundaria. Pero ahora hablaba con una voz que no reconocía. Y lo que más la desconcertó fue ver el brillo en sus ojos. No era odio. No era dolor. Era determinación. Andrés no estaba haciendo una escena. No era una reacción emocional. Era una decisión. Una que ya estaba tomada. «No digas tonterías», soltó ella, casi escupiendo las palabras. «No vas a armar un espectáculo aquí. Nos vamos». Pero él ya no la escuchaba. En silencio, llevó una mano a su dedo anular y comenzó a deslizar el anillo de bodas. Andrés giró lentamente el anillo en su dedo, como si despegara de su piel no solo un metal, sino años de silencios, miedo y resignación. Claudia lo miraba, y por primera vez no entendía lo que veía. «No», exclamó, incrédula, con la voz seca. Pero era real. El anillo se deslizó con una facilidad dolorosa, como si nunca hubiera dejado una marca profunda. Andrés lo sostuvo un momento entre sus dedos, con una mezcla de nostalgia y determinación. Luego, con una calma absoluta, lo dejó caer sobre la mesa. El sonido fue leve, casi imperceptible. Pero para Claudia, fue como un trueno. El mundo se detuvo. Andrés, su sombra obediente, su esposo predecible, acababa de hacer lo impensable. No pidió permiso. No buscó su aprobación. No esperó su reacción. Simplemente se fue.
Velasco rompió el silencio con voz suave pero firme, resonando con autoridad. Creo que el señor Montalvo ha sido claro. Claudia sintió una ola de calor subirle por el rostro, mezcla de humillación y rabia. Pero no podía reaccionar. No allí. No rodeada de personas que ya no la admiraban, sino que observaban en silencio, consciente testigos de su pérdida de poder. Andrés la miraba con calma. No con rencor, ni con dolor. Con una paz que la desarmaba. Por primera vez, entendió que ya no tenía ningún control sobre él. El salón se llenó de un silencio impenetrable. Todos parecían contener la respiración. Claudia bajó la vista y se encontró con ese pequeño objeto dorado sobre el mantel. Algo tan simple, y sin embargo ahora tan irreparablemente pesado. El pecho le dolía. Andrés ya no era suyo. Estás siendo impulsivo, dijo ella, recurriendo a un tono racional, casi amable. Podemos hablar en privado. No tienes que hacer esto aquí. Andrés no dudó. No, Claudia, respondió, sin dureza, pero con una frialdad serena que le heló la sangre. No estoy siendo impulsivo. Estoy siendo, por primera vez, consciente de mi propio valor. Las palabras la golpearon como un puño invisible. No gritó. No suplicó. Pero algo en su interior se resquebrajó. Velasco hizo un gesto leve hacia Sergio. Acompañemos al señor, por favor. Claudia quiso intervenir. Andrés, no seas ridículo. Espetó, dando un paso adelante, tratando de bloquear el camino. No puedes irte así. Pero Andrés ya no la miraba. Ya no se explicaba, ya no pedía ser entendido. Simplemente caminó hacia la salida, con Sergio y Velasco a ambos lados, no como escoltas, sino como testigos de una decisión ya tomada y cumplida. No miró atrás. Ni una sola vez. El murmullo en el restaurante volvió lentamente, como si el mundo despertara después de un terremoto. Algunas miradas se volvieron hacia Claudia. Otras evitaban su rostro. Nadie dijo nada en voz alta. Claudia cayó sentada en la silla. La alianza seguía sobre la mesa. Un anillo tan pequeño. Una historia tan larga. Y ahora, un final que ella jamás había creído posible. En el tiempo que tarda un hombre en recordar quién es, ella lo había perdido para siempre. Andrés se llevó las manos al rostro, intentando calmar el ardor en las sienes. Por primera vez en su vida entendía lo que era perder. De verdad. Sin retorno. La luz de la mañana se filtraba por las cortinas de la suite, dibujando sombras suaves en las paredes. Despertó con una pesadez nueva, desconocida. Tardó unos segundos en entender dónde estaba, atrapado aún entre los restos del sueño. Extendió la mano hacia el otro lado de la cama, esperando el calor de Claudia. Pero solo encontró el frío de las sábanas vacías. Abrió los ojos. El espacio a su lado estaba intacto. Nadie había dormido allí. Se incorporó de golpe, inquieto, con la respiración acelerada. Miró alrededor. La maleta de Claudia ya no estaba. Ni su ropa. Ni su perfume. Fue al armario. Vacío. Entró al baño. Nada. Sobre la cómoda, donde solía dejar sus cosas, había solo una hoja doblada con su nombre escrito con su caligrafía precisa. Con un nudo en la garganta, la abrió. Andrés. No hay más palabras que decir. Esta vez me fui sin mirar atrás. No había reclamos. No había explicaciones. Solo una verdad absoluta y final. Andrés cerró los ojos y dejó caer la nota sobre la mesa. Se llevó la mano al pecho. No sentía rabia. Ni orgullo herido. Sentía algo más profundo. Como si una parte de él, una que había ignorado durante años, se estuviera quebrando. Durante tanto tiempo, había creído que Claudia siempre estaría allí. No importaba cuánto la ignorara. Cuántas veces la desvalorara. Cuántas noches se pusiera por encima de ella. Siempre asumió que ella lo esperaría. Que nunca se atrevería a irse. Pero esta vez ella lo había hecho. Y lo había hecho sin mirarlo dos veces. Se dejó caer en una silla. La mirada perdida.
Por primera vez en su vida, la soledad no era un intervalo. No era un momento entre reuniones, cenas de negocios o adulaciones vacías. Esta soledad era real. Y no se iría. Se duchó en silencio. Se vistió por rutina, con la elegancia automática que tantas veces había usado como armadura. Luego bajó al lobby para hacer el checkout. Al llegar a la recepción, se encontró con Sergio. El recepcionista lo saludó con cortesía, pero sin una pizca de servilismo. Ni desdén. Ni miedo. Solo una neutralidad limpia. Señor Montalvo, ¿desea procesar su salida? Andrés asintió en silencio. Sergio tecleó sin decir más. Y entonces, Andrés entendió lo que era estar realmente solo. Ya no era el esposo de Claudia. Ya no era el hombre al que todos miraban. Ahora, era solo un huésped más. Uno más entre cientos. Uno más que alguna vez creyó tenerlo todo. Firmó los papeles. Pagó la cuenta. Y por un momento, esperó que Sergio dijera algo más. Pero no lo hizo. Porque no había nada más que decir. Andrés se alejó caminando despacio. Entró al restaurante vacío y se sentó junto a una ventana. No había ejecutivos. No había oportunidades que explotar. Solo el sol, la sala silenciosa, y él mismo. Pidió una copa de vino sin mirar la carta. Cuando llegó, la sostuvo entre los dedos y la giró levemente. El reflejo del vino le devolvió su propia imagen. Pero esta vez no vio al empresario exitoso. Ni al hombre que dominaba con su voz. Ni al esposo que creía tenerlo todo bajo control. Vio a un hombre que estaba aprendiendo a verse. Vio a alguien que confundió miedo con respeto, obediencia con amor, presencia con posesión. Y por primera vez, entendió que el poder no estaba en el dinero ni en las agendas llenas de contactos. El poder estaba en lo que uno es, incluso cuando nadie lo está mirando. Y él lo había perdido. Bebió un sorbo en silencio. Pero no con tristeza. Con verdad. Mientras el mundo, allá afuera, seguía girando. Afuera, el mundo seguía su curso, indiferente a lo que acababa de ocurrir. La vida no se detuvo para acompañar su tristeza. La vida nunca lo hace. Solo continúa. La historia de Andrés y Claudia no es simplemente la historia de un matrimonio fallido. Es un recordatorio de lo que ocurre cuando el respeto se convierte en rutina, cuando el amor es dado por hecho, y la presencia de la otra persona se percibe como obligación, no como elección. Durante años, Claudia creyó que su posición le daba poder. Que el éxito, el estatus, el dinero, eran suficientes para definir su valor como persona. Para ella, el respeto era algo que se imponía. No algo que se ganaba. Andrés fue su espejo silencioso. Soportó, esperó, creyó. Pensó que algún día volvería a verla interesada en él, como al principio. Que algún gesto pequeño bastaría para despertarla. Pero no. El amor no se alimenta de esperanza vacía. Ni de obediencia. Ni de miedo. El respeto y el afecto no son inquebrantables. Se desgastan. Se pierden lentamente, en cada palabra que hiere, en cada mirada de desdén, en cada noche compartida con la pantalla de un teléfono, en lugar de una conversación sincera. Andrés comprendió, quizás tarde, que había estado luchando solo. Que su amor había sido una entrega unilateral. Que durante años, Claudia no lo había mirado. Solo lo había usado como una sombra conveniente. Y cuando esa verdad llegó, lo hizo sin violencia. Sin gritos. Sin escándalo. Solo con una decisión firme, serena y final. Claudia no gritó. No reclamó. No pidió perdón. Tampoco él. Porque ambos sabían que ya no quedaba nada que decir. Y fue allí donde surgió la verdadera lección. Andrés entendió, al mirar su reflejo, que el poder no está en el control, ni en la voz más alta, ni en el dinero acumulado. El poder real está en cómo tratamos a los que nos aman. Cuando bajó al lobby y Sergio lo miró sin reverencia, sin miedo, sin siquiera odio, Andrés entendió la verdad más dura: sin Claudia a su lado, no era nadie. No porque ella lo hiciera valer, sino porque su valor estaba vacío desde hacía mucho tiempo.
Sin respeto, no hay vínculo. Sin cuidado, no hay amor. Y sin humildad, no hay humanidad. ¿Cuántas veces damos por sentado a quienes nos rodean? ¿Cuántas veces creemos que el cariño estará ahí mañana, que una disculpa basta, que el otro aguantará porque siempre lo hizo? Claudia no se fue de un día para otro. Se fue en cada frase condescendiente. Se fue en cada gesto de control. Se fue en cada momento en que Andrés fue invisible para ella. El final de esta historia no es solo el final de una relación. Es la caída de alguien que creyó tenerlo todo, solo para descubrir que lo esencial se le había escapado entre los dedos. Porque no hay éxito verdadero si no hay alguien al final del día a quien mires con sinceridad. No hay riqueza real si el respeto de quienes te rodean se ha ido. Y no hay triunfo alguno en la soberbia, cuando lo único que ves frente a ti es el reflejo del vacío. Y la lección más dura que Claudia dejó atrás fue esta. El amor sin respeto no es amor. Es una jaula. Y cuando alguien encuentra la llave, no hay forma de hacer que regrese. El amor no es incondicional si no se cuida. Por más que uno ame, por más que espere, por más que intente, llega un día en que se cansa. Y cuando ese día llega, no hay discurso que alcance. No hay lágrima que convenza. No hay poder que detenga a quien decidió irse. Andrés se fue con la cabeza en alto. Porque comprendió que su felicidad no dependía de nadie más. Entendió que merecía ser visto, respetado, valorado. Que su vida no era una prolongación de otra, sino una historia propia que valía la pena vivir con libertad. Y Claudia, por primera vez en su vida, tuvo que enfrentarse a la única verdad que siempre se negó a aceptar. Ella no era indispensable. Ella no era intocable. Ella no era alguien por quien él estuviera dispuesto a seguir perdiéndose. El respeto, ese valor que tantos desprecian por creerlo garantizado, resultó ser el verdadero lujo de la vida. No se compra. No se exige. No se impone. Se construye. Con actos. Con cuidado. Con palabras que abrazan en lugar de herir. Y cuando se rompe, cuando lo desgastamos sin darnos cuenta, no hay forma de volver atrás. No esperemos perderlo todo para comprender qué era lo realmente valioso. No esperemos quedarnos en silencio, solos, con la mirada vacía, para entender lo que ya no podremos recuperar. Porque cuando la otra persona ya no está. Cuando se ha quitado el anillo. Cuando se ha marchado sin mirar atrás. Ya es tarde. ¿Te gustó esta historia? Déjanos un comentario y cuéntanos desde qué país nos estás viendo. Nos ayuda mucho a seguir creando relatos como este. Dale like y suscríbete para no perderte las siguientes historias.